Estábamos hablando de este tan mentado nuevo orden mundial que en realidad es ni tan nuevo desorden mundial. En esta segunda temporada del Seminario de Psicofilosofía Callejera que transmitimos desde esta gran ciudad de México, bajo custodia de San Miguel Arcángel y con la bendición de María Santísima y de San José. Esta Ciudad de México, que ya tácitamente tiene una advertencia, ¿no? Una amenaza de la bestia esta anaranjada, de uno de los tantos anticristos que andan con impunidad alrededor de la redondez de la tierra, ¿no? Siempre Satanás actuando a través de los hombres, porque como dice el Evangelio de Juan, es la fuerza diabólica la que está detrás de los seres humanos. Desde para, ¿qué les digo, no? Desde para invadir un país, ¿no? Siempre en nombre de la libertad, tengan muchísimo cuidado, ¿no? Cuando alguien les hable, llegue a hablarles de justicia, pero así, a veces así como incluso con un gran encanto, pero a la vez con mucha pasión, ¿no? Con mucho tesón y que les hable de democracia, de libertad, de justicia, pero al mismo tiempo tratando, y eso es muy fácil de ver, ¿no? De hacerse del poder, de hacerse, ya sea de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? O de Milpa Alta, o de Groenlandia, o de Venezuela y de todo su petróleo. Cuando detrás de ese discurso está, discurso de los grandes, digamos, de los grandes conceptos de la humanidad, de lo que nos hace o que nos debería de hacer una civilización y que nos hace humanos, pero que eso conlleva para mí, bueno, pero denme el poder, ¿no? Voten por mí, o denme todo su petróleo, ¿no? O yo voy a controlar esa tierra o tal. Entonces, duden, ¿no? O sea, cuando alguien venga a hablarles de justicia, de libertad, etcétera, ¿no? Incluso de democracia, eh, pero en ellos está el Dios te bendiga o ve a misa o cualquier cosa o acércate a Dios o tal, pero yo no, o sea, no persigo nada más, ¿no? Entonces, ese es un discurso, pienso yo, que vale la pena escuchar como para ser seguido. Pero sí a ver, pues cáiganse con todo lo que traen, ¿no? Ya se la saben, así como si fuera asalto en el micro, pues entonces hay que tomarlo con cuidado. Estaba viendo por ahí un Twitter, un tweet más bien, supongo sacerdote, ¿no? Porque se pone Monseñor no sé qué cosa, ¿no? Hagan de cuenta, Monseñor Pancho Pérez, ¿no? Y entonces él decía que él no creía en esta cuestión de la democracia, ¿no? Porque nos puede llevar al poder, a poner en el poder a bestias como Javier Milei. Lo increíble de todo es que haya gente que apoyen a esa bestia. O sea, que apoya a Milei, que apoya a Bukele, que apoyen a Trump, como también es increíble que haya gente que apoye a Hugo Chávez o a quien sea, ¿no? A su hijo Nicolás Maduro, ¿no? Que ya se pasó de Maduro. Es que no existe tal democracia. La democracia es una patraña. O sea, detrás de todo, así como eh, basándonos en el Evangelio de Juan, detrás del ser humano está la fuerza diabólica. Pues exactamente, lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, detrás de toda fuerza política, de toda ambición política, está la codicia, la ambición, la sed, el hambre de poder, y por lo tanto está Satanás con todos sus esclavos demoníacos, ¿no? Al que le pongan. No existe tal cosa llamada democracia. Quienes tenemos que votar es a los masones. O sea, ellos vivimos bajo la dictadura de la masonería,
del satanismo, de la santería. Vean a doña Clarita Brugada, por ejemplo, en un entorno muy local. O sea, el priismo siempre fue masón. Vivimos la masonería priista, la dictadura de la masonería priista. Y en otros lados, aunque no tan lejos, porque posiblemente lo tenemos en Palacio Nacional, pues igual, ¿no? El cabalismo, la masonería hebraica, judaica, etc., a través de Milei, o el satanismo abierto, ramplón, de Trump, de Vladimir Putin, etcétera, ¿no? No van a ver, o sea, no existe tal cosa como llamada una democracia que haya verdadera, que sea un verdadero gobierno del pueblo. De hecho, lo podemos ver muy sencillo. Vemos un mundo caótico, un mundo en donde hay todo menos orden. Nos tocó la pandemia, ya, o sea, parecía que pasábamos la pandemia y pum, ¿no? El conflicto de Ucrania que ya se venía tejiendo. O sea, si la OTAN llegándole a las barbas a Rusia, pues obviamente Rusia, que además de todo, pues tampoco es santo, no debería de ser santo de la devoción de nadie, y santo no es, respondiendo, todavía siguen ahí en esa guerra y seguirán 5 o 10 años, ¿no? O sea, es una guerra que nadie le va a ganar a Rusia, ¿no? Que Ucrania lleva todas las de perder, porque terminó siendo el lacayo, la marioneta de la OTAN y de Washington, ¿no? Para guerrearle a los rusos. El estupidito el idiota que mal gobierna este país, que ya lo destruyó, el Eugenio Derbez, el Eugenio Derbez ucraniano, Zelensky, lo destruyó todo. O sea, poniéndose en guerras que no debes de pelear. ¿Sí? O sea, el que lo decía la vez pasada. O sea, a ver, como que Hugo Chávez y Nicolás Maduro llevaron las cosas a un lugar donde ya no deberías de llegar, ¿no? O sea, así como que la tuerca ya no da otra vuelta. Jamás llevó las cosas, jamás HAMAS, pues es que no, o sea, pobres palestinos, ¿no? O sea, por un lado adorando a Alá, no es más que un vulgar demonio. Satanás tiene muchísimos disfraces y muchísimos emisarios. Y por el otro lado, con este cáncer, ¿no? Con este cáncer intestino que ya es metástasis de Hamas, ¿no? Que es, digamos, el grupo terrorista, que, pues, no, o sea, la parte, o sea, un grupo terrorista, ya está, que defiende todo menos los derechos de los palestinos. Entonces lo llevaron demasiado lejos, ¿no? Con esos atentados, esos ataques contra el Estado judío, que además ya ahorita iremos para allá, que es un invento. El Estado judío es un invento de los británicos, de los gringos, que siempre han sido ladrones, siempre han sido mentirosos, ladrones y bandoleros, y no les da pena, ya no les da pena o ya no tienen que ocultarlo. O sea, ese es un punto. O sea, Trump dice, ahora voy con Groenlandia, ahora amenazo a México y Venezuela, y va con Colombia, y lanza un ataque a Nigeria por los ataques. Ya no es un secreto que hay una persecución, cuando no un genocidio de cristianos. Y cuando estoy hablando de cristianos, aunque se enoje mi familia, estoy hablando estrictamente de católicos. Los protestantes no son cristianos. El único lugar donde está la Eucaristía es que la Eucaristía es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En este ritual que es el sacrificio de nuestro Señor por el perdón de nuestros pecados, en donde las especies del pan y el vino, bueno, aunque el vino ya se lo esconden y nada más se lo quedan los sacerdotes, ¿no? Se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que es el alimento de tu alma para el perdón de nuestros pecados, entre otras cosas. Entonces, el protestante, el luterano, esos no son cristianos,
son luteranos, surgidos en el siglo XVI, y su Biblia es apócrifa. Su Biblia son como la de Enriquito VIII, ¿no? El gordinflón es el lujurioso, libidinoso, que se enojó con el Papa, con el Papa en turno, porque no lo dejó casarse por quinta ocasión, y entonces ellos hicieron su propia religión a gusto y a capricho del barrigón ese y de la clase política, como hicieron los judíos. O sea, los judíos no paran en esa cosa que podemos decir de los judíos, que no es más que otra invención. A esa cosa que le llaman judíos, a esas cosas raras, que también por cuestiones de corrupción, de política, por intereses, porque ellos vivieron y vivieron escribas, fariseos, ellos vieron a Jesucristo, conocieron de sus milagros y aún así lo negaron. Y aún así lo siguen atacando, lo siguen crucificando todos los días. ¿Quiénes creen que financian toda esa masonería, incluso toda esa infiltración de masones comunistas en la iglesia? En muchas ocasiones han sido ellos. Quienes fundaron la masonería moderna en 1700 fueron los judíos, los banqueros judíos, el hombre apellidado Rothschild. Entonces, cuando estoy hablando de cristianos, estoy hablando de católicos. O sea, los únicos cristianos son los católicos, nada más, ¿no? Entonces, no me importa que ya no me dejen entrar a la casa de mi familia, ¿no? Hay que decir la verdad, porque el objetivo de este seminario es ir hacia la verdad. Bueno, entonces dice Trump, entonces hay una persecución en los países islámicos, en los países, en Europa, ¿no? O sea, no necesita venir las agresiones del Islam, del rabioso Islam. En México no paran, ¿no? Los grupos criminales, los grupos políticos. Es un ataque al catolicismo muy sistemático, incansable, que proviene de todos lados, cuando no es de los grupos paramilitares o es de los grupos criminales o de los mismos grupos políticos, cuando no son masones son judíos, cuando no son santeros, cuando no son judíos masones, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, que la masonería hebraica, B'nai Brit, fue la que realmente impuso bajo amenaza de bombardeo, bajo amenaza de destrucción total en el Vaticano, fue el que empezó a imponer a sus papas desde Juan XXIII, posterior a Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos. Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, que es donde el Concilio Vaticano II fue como otra ruptura después como una segunda ruptura protestante, no solo protestante, o sea, donde se protestantizó la misa católica y a partir de ahí ellos pusieron a sus papas, toda esa runfla de depravados, unos comunistas, otros masones, otros mafiosos abiertamente. Pues se podía hacer las tres cosas al mismo tiempo, las cuatro, no sé. O sea, por ejemplo, hay judíos que pueden, sionistas, o no nos metamos no hay que ser muy quisquillosos, ¿no? De la semántica, de las nomenclaturas, de las categorías, ¿no? Porque puede haber, porque dicen, es que son házaros, ¿no? Pero puede haber un sionista, judío, házaro, lo que ustedes quieran, que también es masón, que también es Rosacruz. Rosacruz es, digamos, como que todavía sobreviven los Rosacruces, que son esa doctrina, esas sectas esotéricas que se valen también de la cábala, una ancestral doctrina esotérica. Y cuando estamos hablando de esoterismo, necesariamente estamos hablando de satanismo, porque es así como es, y que hay muchísimas formas, que la magia blanca, que la invocación de esta, que ahora mis símbolos acá, y que ahora te mando vibras, y ahora ya saben, ¿no? Las energías y esto, que de repente ya no es bueno, estos quiénes son, qué son. Esa es la labor del demonio, confundir. Muchas veces haciéndote cosas chidas, ¿no? Hemos hablado de esta cosa de que los psicólogos llevan
a sus pacientes o ya les han recomendado, me lo han platicado y lo he escuchado hasta en el radio. O sea, ya es una práctica que siempre los psicólogos que hacen tantas estupideces, es una práctica que ya se empieza a ser habitual, ¿no? Van, o sea, si tú te sientes así como muy, muy tenso, como ese tipo de cosas, vas y abrazas un árbol. Pero, o sea, el hecho de abrazar un árbol, obviamente con toda esta cosa, ¿no? A lo mejor cierras los ojitos, te agarras de las manos, no rezas un Padre Nuestro, pero si rezaras el Padre Nuestro, estarías, ¿no? En una iglesia, en misa, ¿no? O hincado en el tabernáculo ante el Santísimo, o donde sea, o rezando el rosario y todo, pero en la iglesia, ¿no? Y no en la marquesa abrazando un árbol. El árbol es un ser vivo ciertamente, pero no es un ser con alma y espíritu. Ustedes pueden agarrar a hachazos al árbol y el árbol no va a gritar, no va a echarse a correr, ¿no? Como en las caricaturas, no. Algunos dirán, bueno, pero le sale pulpita, ¿no? Y es que está llorando, no. O sea, pues es obviamente que al ser un ser viviente, pero no del reino animal, entonces, desde luego que no es un ser con sentimientos, con afectos, y tampoco te puede dar paz, si bien es cierto que la grandiosa obra de Dios nuestro Señor hace que ese árbol, junto a otro árbol y otro y otro y otro, formen un bosque, un conglomerado de árboles que dan vegetación, que producen, que además de todo son el hogar de otros seres vivos, produce un bosque. Ese bosque, esa grandiosa obra de Dios que, como dice Santo Tomás, elegantemente acomodadas todas las piezas del universo, por supuesto que nos puede transmitir algo, ciertamente. Pero si tú abrazas ese árbol en las condiciones en las que te encuentras, porque ya para que te hayas aventado la puntada de ir a abrazar al árbol o para irte a meter ayahuasca, ¿no? O sea, es decir, la presencia demoníaca cuando te surtes duro y tendido de drogas, que puede ser mota, que pueden ser tachas, que pueden ser lo que tú quieras, o puede ser ayahuasca, pues facilita la entrada al demonio, ¿no? Pues es como decir, pásale, aquí estoy, ¿no? O sea, y hasta te bajas los pantalones y abres las piernas, sírvete, ¿no? Bueno, entonces, si a ti te da tranquilidad en este momento tan, pues, que digamos, de estrés, ¿no? Y y te da esa tranquilidad, es que quien te está transmitiendo esa paz y esa tranquilidad, no es el árbol. Eso te lo puedo asegurar, ¿no? Ponte a charlar con el árbol, ¿no? Si quieres, invítalo al cine. No va a poder ir, ¿no? Pero tú intenta llevar una cierta relación con el árbol y vas a ver que no, espero que no puedas, ¿no? Porque si no, no es un árbol, no es el árbol en sí, sino es el demonio, ¿no? Entonces, el demonio es capaz de darnos, o sea, de abrazarnos y darnos tranquilidad y decir, no te preocupes, yo voy a luchar por la libertad, la igualdad, la fraternidad y fundar el Estado francés. No te preocupes. O como Trump, no se preocupen, ya sé, cristianos, que los están masacrando en Nigeria. Entonces voy a lanzar muchos cohetes y muchos misiles y muchos drones para allá. No, no sabe qué, señor Trump. Yo como católico prefiero morir por Cristo Rey, ¿no? En una persecución eh, en manos de los rabiosos y endemoniados musulmanes que ser defendido por usted. O sea, ahórrese sus balas, no, o sea, es el mismísimo demonio. O sea, es decir, hay mucho en esta cuestión, en esta discusión geopolítica que ustedes lo verán, si se empapan un poquito, o sea, nada más falta meterse al Twitter un poco, a lo que era Twitter, al Instagram, a todos lados. Y es bueno, es una discusión, digamos, geopolítica, que también permea hacia la parte espiritual. En la parte geopolítica es estar esperando ese que va a gobernar, ¿no? O sea, en ese nuevo orden mundial, ¿quién va a ser el mero mero que se va a erigir
como número uno del mundo. Bueno, pero es que el número uno del mundo, aunque sea en un mundo bipolar, ¿no? Unión Soviética, Estados Unidos, o OTAN, pues ha sido Estados Unidos. O sea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, quien impuso su moneda, quien impuso sus condiciones, obviamente repartiendo el botín, si ustedes quieren, fue Estados Unidos. O sea, la Unión Soviética siempre sabía que el número uno era Estados Unidos. O sea, es decir, la economía, el Fondo Monetario Internacional, pues fue la ONU. ¿Dónde creen que está la ONU? Que yo sepa, la ONU no está en Moscú, ¿no? Sino está en el centro de Nueva York. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que bueno, ¿por qué creen que la ONU no sirve para nada, no? Es que por cierto, ¿no? En esta rabia de los políticos y todo, que están insistiendo en llevarnos a la guerra, a la confrontación. O sea, si ustedes salen a la calle, o sea, pregúntenle a alguien, ¿no? Oye, ¿quieres ir a luchar? ¿Quieres ir por...? No, no, o sea, no manches, ¿no? Si están los playoffs de la NFL, o ya empezó el torneo de la Liga MX, o ya empezó o viene el Mundial, ¿no? O voy a salir con fulano. O sea, lo que ustedes quieran, ¿no? O tengo que entregar lo que sea en la chamba o en la escuela o lo que sea. ¿Quién va a querer ir a pelear? ¿Quiénes son los que confrontan al mundo? Los endemoniados líderes políticos, derecha e izquierda, es lo mismo. La derecha te da algo, pero o sea, fíjense cómo no hay un gobierno, fíjense, no hay un gobierno que te pueda dar todo. Todo lo que te podría dar un gobierno, ¿me explico? O sea, decir, a ver, yo voy a privilegiar la inversión, pero sin descuidar a mis ciudadanos, a ver, o sea, etcétera. Pero además, sin negarles, por ejemplo, sin negarles a Dios, sin secularizar mi sociedad, como se ha hecho en Europa. O sea, finalmente, porque además de todo, pues a ti qué te sirve tener aire acondicionado y dos coches en la cochera y no sé, ¿no? Y un jugoso cheque a fin de mes y tal cosa, si te vas a condenar al infierno. O sea, no puedes separar, o sería una estupidez que entiendo que es algo que se hace habitualmente en el ser humano y en la sociedad contemporánea, pues no deberías, ¿no? De negar, o sea, ningún gobierno tendría la facultad como para negarle a Dios en todo su esplendor de la liturgia, de la doctrina, de la iglesia. O sea, decir, díganme un estado, pues. Díganme un estado benefactor de su, pero a la vez que sea bueno para administrar riquezas y que, a ver, y que, o sea, porque los inversionistas y los empresarios no son nuestros enemigos. O sea, si tú te vas a la Biblia, ahí mismo, o sea, es decir, que el patrón, el amo, el que te da trabajo, sea justo, sea magnánimo. Eso no, o sea, díganme un solo estado sobre la faz, sobre la redondez de la tierra, que respete el derecho a la vida espiritual, no a la vida espiritual de que yo voy a hacer yoga o tai chi, porque los chinos, el Estado chino se declara ateo, lo cual no existe, no existen los ateos. Si tú rechazas a Jesucristo, automáticamente eres demoníaco, o sea, lo dijo Jesucristo. A menos de que los judíos, los musulmanes, los orientales en sus ciertos de ritos tratan de mentiroso, de embustero a Jesucristo. Pero es que no te puedes salvar sin Él. No se puede, ¿no? Y además de todo, no solo se trata de salvarse, se trata de que nada de entrar al cielo y nada impuro entra al cielo. Para entrar al cielo necesitas ser santo y más le vale que aunque seamos pecadores, ¿no? O sea, no importa que le vayas al Cruz Azul, hay que empezar desde ahora. ¿Y cómo se empieza? Pues primeramente con una buena doctrina, yendo a misa, siguiendo los mandamientos, procurando la Sacratísima Eucaristía, que no está en en las sectas protestantes y tampoco está en muchísimos grupos ortodoxos. No me digan, o sea, por muy añejos que sean, no me digas que
hacerle así a la hora de comulgar, ¿no? A la más pura usanza de Osiris y de todas las doctrinas esotéricas, demoníacas que vienen desde los babilonios, los egipcios, los hebreos y los masones, van a ser permitidas en ese demoníaco ejercicio que hace, por ejemplo, la iglesia grecomelquita aquí mismo, en el centro de la Ciudad de México. Fíjense una cosa, en el centro de la Ciudad de México no hay una sola, ya no hay al ser expulsados, ellos dicen que fueron reacomodados, pues sí, son las palabras bonitas. Es que ya no cabíamos, bueno, pues podías haber hecho más misas, pero el centro de la Ciudad de México es un lugar estratégico en la lucha por las almas, en esta batalla, guerra espiritual. Guerra espiritual, ¿por qué? Por tu alma, por la salvación de tu alma. ¿Cuál era el centro demoníaco del imperio satánico azteca? El centro histórico de la Ciudad de México. No hay otra ciudad más importante en el continente americano que la Ciudad de México, la casa de la Virgen María, de la Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, que aunque los que viven por ahí cerquita les choque, digo, cerquita de la Basílica de Guadalupe, que aunque les choque, no, Dios nuestro Señor no va a cambiar la casa. O sea, decir, bueno, ¿saben qué? Pues tenemos problemas con los vecinos aquí al Cerro del Tepeyac, entonces vamos chequen el segunda mano, ¿no? O el Mercado Libre, a ver si conseguimos otro lugar, porque aquí los vecinos están enojados, porque pues vienen muchos peregrinos, ¿no? A ver si encontramos, no sé, pues más para allá, ¿no? No, pues están bien estúpidos. No va a ser así. El intruso eres tú, el intruso de la casa de Dios. O sea que más te vale que te lleves bien con ellos, incluso que les lleves unos tacos o un boing o algo así, o una botella de agua, un cafecito. Sirve que haces algo agregas buenas obras, porque no puede, o sea, es decir, la fe, dice Pablo, la fe sin obras es una fe muerta. A los protestantes les quitaron todo aquello que les ayude en ese proceso de santificación. Bueno, entonces, se dice, nuevo orden mundial, ¿no? Que una sola nación, no. O sea, sí, ¿de dónde vas a sacar? Que algún día puede existir, ¿no? Dentro, si sobrevive el planeta dentro de 100, 200, 500 años, puede haber un gobierno único. Lo dudo porque lo dudo, pero a la vez digo, bueno, puede ser posible. El mundo es demasiado grande. O sea, si gobernan porciones de tierra como China, como Rusia, que son gigantes, ¿no? El otro día, vean cuántos usos horarios tiene México, que no es un país tan grande. México tiene 4 horarios, ¿no? O sea, el de, por ejemplo, nosotros la hora del centro, la verdadera hora en el sureste sería una hora más en Cancún, ¿no? Que muevan el reloj, no, eso es otra cosa, ¿no? Después acá está lo que se llama la hora de la montaña, es una hora de diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Culiacán, y 2 horas hacia allá, hacia las Californias, ¿no? México, que no es tan grande. ¿Cuántos horarios? Creo que tiene como 10, ¿no? 12 usos horarios. Imagínense en China, o sea, Rusia, estaba hablando de Rusia, ¿no? Entonces, un solo gobierno, sí, pero es el gobierno de Satanás. Ya lo tenemos, sí, ya lo tenemos. O sea, es decir, detrás de todo gobierno está el satánico. Satanás está en Argentina. Ay, pues, ¿y ustedes qué creen? Véanle la jeta a Javier Milei, ¿no? Vean a sus defensores, cómo se ponen. Y así, y contra los zurdos asquerosos, ¿no? Su ideólogo, Agustín Laje. O vean acá. O sea, a Clarita Brugada, ¿no? Proyectando la imagen del todos, en pro en esta campaña. Es, es que cuando me detengo es que hay ciertas palabras que no puedo mencionar aquí, si de por sí, yo, bueno, la plataforma esta en cuestión, donde alojo mis videos, me tiene vetado, ¿no? Pues ahora imagínense si menciono ciertas palabras. 72 millones de mujeres interrumpen la vida de sus hijos en gestación.
72 millones al año. Pasó esto. Decir, oye, es que esa mujer necesita una asistencia porque por X cosa necesita interrumpir. Y si nosotros no la ayudamos, entonces va a morir ella y va a morir el bebé, que es un ser no ajeno a ella, pero diferente a ella, con distinto material genético, que si tú no le lanzas, si tú no le picas nada por acá o le lanzas medicamentos para acabar con su vidita en formación, al rato ese embrión va a salir del cuerpo de su madre y o sea, va a nacer, después va a aprender a andar a caminar, después va a ir al kinder y después va a sacar su INE, ¿no? O sea, entonces, vean, por ejemplo, el ideólogo de uno de los tantos apóstatas del régimen, el asqueroso ese masón que todo el mundo le dice, ay, maestro, usted es tan sabio, ¿no? El Alberto Barranco es tipo deleznable. Él es masón, pero como todo asqueroso masón satánico, o sea, no hay, o sea, cuando estamos hablando de masonería, todos son satánicos, todos. Dice, vean todos, no se cansa de sus ataques todos los días. Ento tiene un programa en Canal 11, tiene todos los foros que quiera para arremeter contra la Iglesia de Dios. En este año, por cierto, perdón, que se cumple, el 2026, que se cumplen 100 años del inicio de la resistencia cristiana, llamada vulgarmente, incluso despectivamente cristera, ¿no? El rabio, o sea, es una rabia de la masonería satánica, es pleonasmo, ¿no? Pero de todo modo lo voy a usar así. Desde Juárez, desde antes de Juárez, Porfirio Díaz, la revolución, legislar en torno a a la destrucción de la iglesia, apropiándose de sus terrenos, de su construcción, de sus construcciones. Vea tantos conventos que ahora son museos, ¿no? ¿Museos de qué? ¿No? O sea, hay museos que nadie va, ¿no? Y las cosas de esa sosa cultura progre, ¿no? Progre y priista, ¿no? O sea, izquierda y derecha es lo mismo, ¿no? Decía hace rato, bueno, enséñenme un gobierno, ¿no? Un solo gobierno que pueda proveer a sus ciudadanos de todo lo necesario. Sin, o sea, decir, bueno, está solo con los empresarios, está solo en ese populismo, que además no puedes ir contra los empresarios, no nos hagamos tontos. O sea, los empresarios son el verdadero poder económico. A ver, quiero ver que este gobierno vaya, que el gobierno nuestro, acá hablando en México, vaya contra Carlos Slim. No puede, no lo va a hacer. Una cosa es que de cuando en cuando les hagan pagar multas o cobrarle impuestos, como al ese otro tipo nauseabundo de Ricardo Salinas, codiciosos, y lo mismo pasa en España, y lo mismo pasa en Francia. Alguien que puede ir contra el poder económico, político, nadie, ¿no? Pero entonces, tapan hoyos y destapan otros. O sea, a ver, yo me dedico a esto, ¿no? Como soy de derecha, ¿no? Bueno, yo soy de izquierda, me voy a enfocar en esto, en el ser humano, ¿no? ¿Qué es que? Pero no hay un gobierno, ni el sueco, ni nada, ni el holandés, que realmente le den al ser humano, tanto acá como allá, como a los que generan empleos, como a los que necesitan esos empleos, sin negarles su vida espiritual, ¿no? O sea, no convirtiendo sus iglesias ahora en bares, porque la razón, ¿no? Porque la ciencia. Dios no está peleado con la ciencia, es la ciencia masona, judía, satanista la que está peleada con nuestro Señor, que es muy diferente. No existe tal, ¿eh? No van en, o sea, luego entonces todos los gobiernos son satánicos, ¿no? Además todos consagrados abiertamente, no nos hagamos tontos, ¿no? Entonces, quieren los geopolíticos un gobierno único. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Bueno, pues los ladrones o sea, la Gran Bretaña, ¿no? Ellos inventan ese Estado judío. Tengo un podcast pendiente de cómo atacan
la Iglesia Católica, pues para Satanás es fundamental atacar a la Iglesia Católica. Él lo sabe, ¿no? Me está oyendo. Es de hecho uno de los que me ven y me oyen con más atención, ¿no? Si no tienes a la Iglesia Católica, no puedes dominar el mundo o no puedes dominar a la gente. Hoy en día, ¿quieres ser revolucionario? ¿Quieres ser un verdadero ciudadano? Ve a misa, reza el rosario tanto como puedas, como si mañana se fuera a terminar el día, a acabar el mundo, perdón. Como si mañana ya, como si no hubiera mañana más bien. ¿Quieres ayudar a este mundo? No dejes de rezar, no dejes de hacer caridad en nombre de Jesucristo y de la Virgen María. ¿Quieres de un mundo mejor? Vete a confesar. No faltes a misa el domingo. Ve, trata de ir a misa más de una vez al año. Más, perdón. Sí, bueno, sí, ¿no? Más, quise decir más de una vez a la semana, ¿no? Tres, cuatro. Entendiendo una cosa, ¿eh? Ya cuando vas comprendiendo, decir, bueno, es que no es algo que tú le estés dando a Dios, es algo que Él te da. O sea, tú puedes ir a misa, ve a misa 4, 5, 6, 7 veces a la semana y vas a ver que no es algo que le estés dando a Él, sino que Él te está dando a ti. Además de todo, de que fortaleces, desarrollas tus dones y carismas, que todos los tenemos, ese don, el don de que, o sea, cuando dicen, es que tengo un don, ¿no? Que dicen los santeros, sí, pues yo también lo tengo, ¿no? Todos lo tenemos. Ahora, de contactar con el demonio y que él te va a decir quién va a ganar el Super Bowl, bueno, pues ese lo tenemos todos. Unos más desarrollados que otros, ciertamente, ¿no? Unos ven almas ya de difuntos, otros ven demonios, ¿no? Como ciertos cuates que tengo. Sí, sí, cierto, ¿no? Pero ese tipo de dones y carismas lo dice, en el rezo del rosario lo decimos, ¿no? Pidiéndole a Santísima Virgen que perfeccione nuestros dones y carismas. Es más, no es bien visto por Dios que tú rechaces esos dones. ¿Cómo puede ser ese don? Ese don, ya me estoy un poco desviando, pero si nosotros nos juntamos dos, tres, cuatro a rezar el rosario por la salud de alguien que está, pues ya está, esa oración tiene muchísimo poder. ¿Cuál es la diferencia? Que otros se van por la libre, o sea, ¿cuál es la diferencia con los consagrados al demonio o con los santeros o con los que no, o sea, es decir, que nosotros se lo tenemos que pedir a Jesucristo con la intercesión de la Virgen María. Ellos se van por la otra carretera. O sea, es decir, y entonces nada más así apretamos, le pasamos hierbas, hacemos de estas cosas, podemos usar hasta agua bendita, te entienden ahí a su santa muerte y todo. No, no es necesario rezar el rosario para ellos. ¿A quién se lo están pidiendo? A Satanás. ¿Satanás te puede sanar? Sí, cierto, ¿no? Pero pues te puede dar riquezas, te puedes dar a la mujer más guapetona de la cuadra, ¿no? O de la facultad y todo. Pues sí, pero estás tú, y siempre te va a traicionar y estás, complicando, ¿no? Por decirlo mejor, cuando no vendiendo tu alma al diablo. Entonces, un gobierno único, no se vayan con esa finta. El gobierno único, sí, ya está, es el gobierno de Satanás, ¿no? Es una religión única, pues esa le va a costar más trabajo, no la va a lograr. Puede hacer, o sea, ha convertido al Vaticano en una jaula de las locas, ¿no? De depravados, mafiosos, masones, etcétera, comunistas infiltrados. Pues sí, pero no puede acabar con la iglesia. O sea, no puede, ha cambiado lo mencionado en muchísimas ocasiones. Una iglesia ecuménica de todos, bueno, pues todos nos tendremos que hacer musulmanes, ¿no? Porque, de hecho, el Papa fue con los ortodoxos porque son ortodoxos de la calle, ¿no? Y modernistas en casa, ¿no? Y cambió el credo, ¿no? O sea, una parte fundamental del credo, los musulmanes la cambió. Los musulmanes diciendo, no sé, eran en su gira esta que hizo a principios de año, ya no me acuerdo si creo que fue a principios de año, y que si no iba a orar en una mezquita, ¿no? Bueno, al menos no lo quiso hacer, ¿no? Francisco sí lo hubiera hecho, él albergó un ritual de la Pachamama en los predios vaticanos, ¿no?
Es una religión única, pues no es que vaya a haber una religión única, es una religión controlada por Satanás, con sus, así como tiene sus enviados políticos, su control político, su control económico, también sus patriarcas en la iglesia, judíos, el judaísmo es una religión, es una, o lo que le quieran llamar, si le quieren llamar religión o le quieren llamar una doctrina, en la cuestión espiritual digo, pues, ¿no? Pues también es satánica, el protestantismo, o sea, es dueño de muchas tierritas, pues, ¿no? Que lo va a dominar todo, no lo va a dominar todo, ¿no? Eso sí, mejor puede violar el Vaticano como la ramera, como se comporta muchas veces, puede adueñarse de Jerusalén como lo ha hecho, pero no va a poder, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, instituyendo la Sacratísima Eucaristía, entonces no habrá valido la pena y eso no se le va a hacer, ¿no? Hay un gobierno único, sí, ¿de quién? De Satanás. Hay una iglesia única, sí, pero con distintas nomenclaturas, con distintas denominaciones. Por cierto, ¿no? En ese que digo de ese podcast pendiente, la CIA fue la que infiltró, mientras los comunistas infiltraron en la iglesia en los 60, 70, 80, infiltraron la teología de la liberación, Estados Unidos, Washington, a través de la CIA, infiltró las sectas protestantes, ¿no? Metiéndoles muchísimo varo. Por eso es que de repente, desde Brasil hasta México, por eso es que de repente vimos el pare de sufrir en todos lados, ¿no? Les regalaban hasta, o sea, desde Israel y todo, o sea, los mismos judíos apoyando ese protestantismo, ¿no? Regalándoles jets, o sea, por eso, o sea, veíamos que eran iglesias que aunque eran incipientes comenzando, con muchísimo poder, ¿no? Es decir, bueno, ¿y estos de dónde sacan para rentar esa cosota, ¿no? Para tener ese templo horrorosos, ¿no? Porque eran un cine o un teatro, ¿no? O sea, siempre han tenido Satanás siempre tiene pésimo gusto para esas cosas, ¿no? Entonces, una iglesia única, no, eso no se va a poder, ¿no? No, eso no es posible. Pero sí tendrá que el 90%, el 80%, sí será la dominante, sí, pues si tiene a los musulmanes, si tiene el judaísmo y tiene tantísimas denominaciones apócrifamente cristianas, pues sí, será que es el dominante, sí. Ya hay sí hay un gobierno único, sí, el de Satanás, con muchísimos de sus emisarios políticos. Estos que enfrentan, que nos están insistiendo en arrojarnos a la guerra. Fíjense nada más, ¿no? O sea, hacen guerras en todos lados. Ah, pero para hacer... No, la ONU no tiene vergüenza, ¿no? Pero para asistir a los... es por ahí, creo que se detuvo la transmisión, ¿no? Hacen guerras en todos lados. Ah, pero ya que después de para ir a arreglar el desmadre, entonces ya nos piden dinero a nosotros. Gaza, los niños palestinos están muriendo. Y entonces ya hacen la cooperacha, ¿no? Hacen colectas la ONU, la UNICEF. O sea, para gastar millones y millones de dólares en armamento. O sea, ustedes saben cuánto cuesta un solo dron, un dron de esos militares, ¿no? Para ser explotado. O sea, no el dron con el que grabas, pues por acá, ¿no? Tu partido de fútbol, ¿no? Que te costó. No, esos cuestan miles y miles de dólares. Un solo misil, como el que recién lanzó, o sea, ¿cuánto creen que pudo haber costado el asalto a Caracas? Ya dice Trump, venga todo el petróleo, no, nosotros lo vamos a administrar y lo que les paguemos nos van a tener que comprar productos gringos. Es asqueroso, es un tipo asqueroso. Como los británicos han sido ladrones, bandidos, piratas, asesinos toda la vida, pero ya ni siquiera, y nunca les ha dado pena. La Gran Bretaña y muchísimas familias británicas y estadounidenses han logrado su fortuna vendiendo droga, opio, cuando no opio, otra cosa y otra cosa. Dicen, es que los cárteles mexicanos, que por supuesto han crecido bajo el amparo
de los políticos corruptos, matan a 300,000 estadounidenses, pues son adictos. O sea, es decir, no quiere decir que no importe la vida de los adictos, pero tú puedes acabar con todos los cárteles mexicanos, colombianos, venezolanos, pero tu pueblo va a seguir con la necesidad. Ese joven que se revuelca ahí en las calles de Filadelfia o de Nueva York o de Los Ángeles o al de San Francisco, al que convertiste en un pedazo de carne, se va a seguir drogando con una u otra cosa. Días antes, Trump, ya lo había explicado en el anterior podcast, había firmado un acuerdo para hacer, a ver, pues mota para todos, y no solo mota, medicamentos psiquiátricos y medicamentos de esto y todo. O sea, es sabido es que el junkie gringo se droga hasta con el clarasol, ¿no? Hasta con el maestro limpio. O sea, es decir, de algún lado van a tener que sacar las cosas con las que se drogan, pero les gusta de la buena, ¿no? Entonces, pues, de la buena se hace o en México, en Colombia, en Venezuela, o no sé dónde, ¿no? Bueno, no estoy en contra de la lucha de las drogas, pero esa no va a ser posible. No es, mientras Satanás siga gobernando el mundo. ¿Qué es esto? Es el gobierno del caos. Es el gobierno del miedo, les había dicho, ¿no? Este eslogan de esta película, el templo de los huesos. El miedo es la nueva fe. El nuevo, el miedo, el desorden, el caos. Cuando ustedes vean eso, que ya no entiendes, o sea, decir, bueno, ¿con quién? ¿Con izquierda o derecha? Los dos están del carajo. ¿A dónde hago? ¿Qué pienso? ¿Dónde? Es ahí que ya es el gobierno de Satanás. Esperan un anticristo. Ya lo dice Juan. Hay muchos. ¿Quién es el anticristo? El anticristo todo aquel que niega o que va contra el Cristo. Habrá muchos que un día llegará uno. Eso no tiene en este momento la menor importancia. El anticristo puede ser la inteligencia artificial creada, por cierto, por cabalistas, ¿no? Esotéricos, en Silicon Valley, en California, Estados Unidos. No se preocupen por eso, que si, o sea, cuando vean ese caos, guerras en todos lados o amenaza de guerra, como lo dice Jesús en Mateo 24, no tengan miedo, no caigan en el caos, no caigan en la tentación de las izquierdas y las derechas, no caigan en eso, solo vayan a misa, confiésense, sean perseverantes en la oración, perseverantes en la fe, ejerciten ese músculo llamado fe, profundicen. Acuérdense que, por supuesto, en esta batalla espiritual, la confrontación con el maligno enemigo que es Satanás y todas sus huestes y todos sus asquerosos vástagos luciferinos, diabólicos, demoníacos, son muchos. Recen a San Miguel Arcángel, recen a San Benito. El demonio le tiene pavor a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. Muy valiente, a ver, pues récenle un rosario. Y verán que sale huyendo. Es un cobarde, es un idiotita. Se cree muy inteligente, sabe que a Dios no le puede ganar. Él lo sabe. Por eso decía, hay una especie. El Señor, nuestro Señor, Dios nuestro Señor, a todas esas almas ya corrompidas, les empieza, bueno, el demonio ya está así, pero incluso vivo, te empieza a oscurecer la mente. O sea, una persona de 60, 70, 80 años que no ha descubierto que Dios existe, yo me preocuparé. Estás en graves problemas. ¿Por qué? Porque ya te ha oscurecido la mente, se ha escondido de ti. Y los santeros y satanistas más aún. Entonces, porque ya saben muchas cosas de sus artes, pero ya no saben distinguir el bien y el mal. Ya no saben distinguir izquierda y derecha. Entonces no caigan en ese caos, no caigan en eso, simplemente manténganse firmes en la fe y si no están, procúrenla, porque el enemigo
es idiotita y eso tiene una especie de retraso igual que todos sus seguidores. Ya no entienden, ya no saben distinguir la luz de las tinieblas, el día de la noche, la luz de la oscuridad, la izquierda de la derecha. Ya no lo saben, ya lo perdieron. Pero nosotros todavía tenemos eso, no se preocupen, guerras y todo, bueno, eso ha sido siempre, ¿no? No hagan caso de amenazas, recen por nuestro país, recen por su país, recen por la Santa Iglesia, no se cansen de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la misa, la oración por los difuntos y asuntos arreglados. O sea, es decir, ese gobierno, ese nuevo orden global, ese ya está aquí desde hace rato y es un ni tan nuevo desorden mundial. Ese gobierno único, sí, el gobierno único de Satanás con todos sus emisarios, ¿no? Rusos, británicos, judíos, argentinos, mexicanos, también gringos. Una iglesia única, no la puede haber, pero sí dominante por Satanás. Pero hay algo que nunca va a tener, es la sacratísima Eucaristía, profanada por todos esos obispos depravados, pero que siempre va a estar ahí, la sacratísima Eucaristía que solo van a encontrar en la misa católica. Bueno, ahí le dejamos, cuídense mucho, nos vemos la próxima, Dios los bendiga.